Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Que la paz de nuestro Señor y Salvador sea con cada uno de ustedes. Hoy quiero transmitirle un mensaje acerca del anuncio de la noticia más importante que ha tenido la humanidad. Vamos a estudiar cómo el predicador de Cristo, de la venida de Cristo, Juan, manifiesta esa esperanza bendita que vendría sobre la humanidad, esa esperanza que limpiaría de pecado a todos los hombres. Escuchemos. Evangelio según San Juan, capítulo 1. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el principio el verbo era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La palabra de Dios es bendita, mis amados. Yo me gozaba mucho porque en la madrugada Dios me dio que hablara de este pasaje. Y cuando venía para acá, vine a pie y vine por la calle porque quería visitar un par de vecinos. Y cuando salía de la casa de uno de los vecinos que visité, me encontré con que venían algunos hermanos católicos con velas encendidas caminando por la calle y diciendo algo, no sé qué era lo que decían. Y yo decía, wow, Dios es maravilloso, porque justamente me va a poner a hablar hoy sobre que Jesucristo es la luz del mundo, y me presenta gente que anda alumbrándose, diciendo que ellos son luz y tienen que andar alumbrándose con una vela. Entonces eso me impactó de una manera que me entristeció, pero al mismo tiempo me llenó de gozo, porque Dios le revela a uno su condición y le da la oportunidad de decirle a las personas la situación en que ellos se encuentran de oscuridad, a pesar de que muchos tienen la vida entera siendo religiosos. La verdad, amado, es terrible, la verdad es fuerte, pero hay que aceptarla. El que la acepta tiene salvación. Pero el que la rechaza, amado, el que quiere vivir en la mentira, se va a perder. Porque es una cuestión de decisión. De usted seguir en la mentira
o aceptar la verdad. Si siguen la mentira, la palabra dice que se va a perder. Pero si reconoce la verdad, usted se va a salvar. Y este pasaje dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Nos está diciendo, amado, que en este escenario donde empieza a accionar Dios sobre el espacio en que nosotros vivimos, en donde se iba a crear a la tierra, ahí estaba Dios, ahí estaba el verbo que es Cristo, ahí estaba el Espíritu moviéndose, amados. Esta es la gran verdad. Olvídense del Big Bang, olvídense de muchísimas cosas que le pudieran decir por ahí la gente de ciencia, y crea en esto, que si usted cree en esto, amado, no se va a arrepentir de creer. Usted podrá arrepentirse de creer en que no hay creación. Usted podrá arrepentirse luego de usted asumir la teoría evolucionista, que usted viene del mono. Usted mañana podría arrepentirse de creer eso. ¿Sabe por qué? Porque si esta es la verdad, como yo creo que es la verdad, la palabra de Dios, yo voy a ganar de todas maneras y usted va a perder. Es una lógica elemental. Usted creyendo en lo que usted cree y yo creyendo en lo que yo creo, como Dios existe, yo estoy seguro que voy a ganar. Usted tiene su duda, entonces es muy probable que usted pierda. Porque cuando nos evalúen, si yo soy el que creo en lo que dice la Escritura, entonces yo voy a ser victorioso y usted va a tener problemas. Entonces, amado, en el principio el verbo era con Dios, o sea, Cristo estaba con Dios. El Espíritu Santo estaba con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Todo, amado, lo que existe fue hecho para Cristo. Fue hecho por Él y sin Él nada se hubiera hecho. Es algo interesante esto, amado. Nada se hubiera hecho, nada de lo que usted ve hubiese sido hecho si no hubiese sido por Cristo. Porque Cristo es el mismo Dios. Dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Mire, amado, todavía no se había creado el hombre, pero ya Dios le había creado la luz para los hombres. Ya Dios había determinado salvar a los hombres sabiendo Él que se iban a perder. Como lo sabe todo, es omnisciente, amado. Dios sabía el destino que iba a tener el hombre. Y Él decidió que la luz de Cristo iba a estar disponible para los hombres. Porque esa luz es la que nos salva. Dice, la luz en las tinieblas resplandece. La palabra dice que en el principio todo era confusión, era oscuridad. Había agua, había tierra, pero todo estaba mal distribuido, no había una organización. Y había oscuridad, pero vino la luz de Cristo y alumbró. Y se separó, amado, las tinieblas de la luz. Hay gente que no sabe que anda en tinieblas. Hay gente que no sabe que andar fuera de Cristo es andar en tinieblas. Que nosotros andamos en luz cuando aceptamos que Cristo entra en nuestros corazones. Ahí empezamos a caminar en la luz. Él dijo que Él es la luz del mundo y que quien cree en Él no andará en tinieblas. La gente que no cree en Cristo va a andar en tinieblas eternamente si no se arrepiente. Va a andar en oscuridad si no se arrepiente. Pero cuando usted viene a Cristo, entonces usted viene a caminar en la luz, porque la luz es Cristo. Entonces esta luz, amado, es anunciada. Antes de que Jesucristo viniera, el mundo estaba en tinieblas. El mundo no tenía esperanza de vida eterna. Usted no va a encontrar predicación acerca de la vida eterna en el antiguo pacto. En el Antiguo Testamento usted no va a encontrar ningún profeta hablándole de promesa de vida eterna. ¿Sabe por qué? Porque todavía estaban bajo las tinieblas. Pero cuando Cristo vino físicamente, cuando Dios se presentó al hombre, cuando Dios se manifestó al hombre en forma de carne, entonces vino la luz. Vino la luz que
los que la reciben, los que la recibimos, vamos a estar en luz eternamente. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando vino Jesús, cuando vino Dios y separó la oscuridad y vino esa luz, dice la Escritura, bien amado, que no va a prevalecer, las tinieblas no prevalecen. Por más oscuridad que usted ve en el mundo, por más que usted vea que el mundo está perdido, al final Dios va a tener la victoria sobre todos. Dios va a hacer su voluntad. Dios va a hacer lo que Él dijo que iba a hacer. El hombre amado, el anticristo, quien fue, nadie puede con el Señor. Dios es todopoderoso. Él fue el que creó todo. Entonces, las tinieblas no van a prevalecer. La luz siempre va a prevalecer por encima de las tinieblas. Por más que usted vea, amado. Por más ataque que haya contra los cristianos, por más persecución que haya en países donde quiera, la luz va a prevalecer sobre las tinieblas. La palabra de Dios no pasará. No pasará, amado, sin que todo se cumpla. La palabra de Dios, amado, se va a cumplir. Se va a cumplir por encima de todos. De todo el que se oponga a la palabra se va a cumplir. Dice que hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Todos nosotros hemos escuchado hablar de Juan el Bautista, que venía bautizando a la gente y anunciándole que venía un hombre que iba a revolucionar todo, que iba a traer salvación, refiriéndose a Cristo. Clamando, diciendo que venía la luz para el mundo, que venía alguien que iba a traer luz para la gente que andaba en oscuridad. Y dice que este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Todos tenemos la oportunidad de creer. Todos los que estaban en el tiempo de Juan podían creer en lo que él estaba diciendo. Porque el objetivo de Dios es que todos creyesen, que todos crean, amado, que todos obedezcan a Cristo, que todos vengan a los pies de Cristo. Ahorita leía la palabra la hermana Sonia y llegaba a Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, que todos reconozcan que están viviendo en pecado, pero que pueden recibir perdón si se arrepienten, que pueden recibir perdón si le entregan su vida a aquel que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Él vino por testimonio, amado, a anunciar esa luz. Y dice que Él no era la luz, sino que Él vino para que todos entendiesen que venía la verdadera luz. Una luz que traía gracia y verdad. Una luz que venía a decir la verdad y que el que la aceptaba se salvaba por gracia. Que era un regalo que Dios le traía al mundo. Con Cristo es un regalo, el regalo más precioso que Dios le ha dado a la humanidad, porque por medio de Él podemos alcanzar salvación y vida eterna. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Eso anunciaba Juan. Pueden haber muchas luces, puede haber muchos conocimientos. Los griegos tuvieron muchos conocimientos, muchas religiones, pero no son la luz verdadera. La luz verdadera es la luz de Cristo. La única luz verdadera es la luz de Cristo, que vino para alumbrar a toda la humanidad, para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El mundo fue hecho por Él. Vino al mundo, pero el mundo no le reconoció. El mundo no reconoce que Jesucristo es el creador de todas las cosas. El mundo se sostiene en su ciencia, en sus teorías.
teorías evolucionistas, evolucionistas, que ellos creen sus cosas, amado. A veces yo pienso que hay que tener más fe para creer en esas cosas que tener fe en Dios. ¿Por qué? Porque yo puedo creer que alguien que piensa y actúa como yo pudo hacer algo, pero yo no puedo creer que algo se hizo de la nada. Entonces ellos creen que las cosas se hicieron de la nada. Lamentablemente, amado, mire, hay problema ahí. Es demasiada fe que tienen, pero una fe engañosa, una fe que está sustentada en ellos, no en Dios ni en la palabra de Dios. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, amado. A los que Él creó, Dios creó al hombre. Vino a Él, vino al pueblo hebreo que Él escogió y formó como pueblo. Vino a ellos, vino al seno de ellos. Jesucristo nació en medio del pueblo que Dios había creado. Y no le recibieron, no le reconocieron. Pero a los que le recibieron, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. A los que le reciben, amado, se le crea esa condición. Usted era criatura. Ahora usted, si recibe a Cristo, usted es un hijo de Dios. Los judíos no le recibieron, perdieron esa oportunidad. Por eso vivieron, amados, casi 2000 años vagando por el mundo sin nación. Pero Dios es un Dios de misericordia, un Dios bueno. Y los ha vuelto a su territorio y ha hecho una nación poderosa de ellos. Pero van a pasar mucho trabajo. Todavía les falta pasar mucho trabajo. ¿Por qué? Por la desobediencia. Así nos pasa a nosotros cuando somos desobedientes, mis amados. Cuando nosotros creemos que podemos burlarnos de Dios. Cuando nosotros creemos que podemos hacer cosas en contra de la palabra de Dios y salirnos con la nuestra, al final tenemos problemas, mis amados. Porque el castigo se va a producir, porque Dios no violenta sus propias leyes. Dios ha creado leyes que Él no las viola. Están ahí. La paga del pecado es muerte, amado, es muerte. Es muerte. El Señor nos mandó a que cuidemos la naturaleza, que cuidemos los animales, a que nos amemos unos con otros. Todo eso está en el aire. La gente ni se ama una con otra, ni protege la naturaleza. Y entonces, ¿qué viene? Juicio. Juicio de Dios. La desobediencia trae consigo juicio. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Hay gente que cree en muchísimas cosas, pero no cree en Cristo. Hay gente que vive en muchísimas religiones con nombre. Mira, amado, hay gente que pertenece a religiones y usted le pregunta qué significa el nombre de que se le da a su religión y no saben el nombre. A muchos católicos, hermanos, yo les digo, ¿qué significa la palabra católico? Y no saben decirme. Oh, que yo no sé, amado. Y usted tiene una cosa que usted ni siquiera sabe lo que significa el nombre de lo que usted proclama. Entonces por eso Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad es la que nos liberta. La verdad es la que nos enseña el camino correcto. Usted no puede dejarse llevar como borrego. Que mi padre, mi abuelo fueron estos. No, amado. Abra sus ojos y pídale al Señor que le revele lo que usted tiene que hacer para salvar su alma. Pídaselo al Señor. No se agarre de los ancestros suyos. Hay enemigos de Dios declarados ancestrales. Por eso Dios visita la maldad de los hombres hasta la 4ª generación de los que le aborrecen. Hay gente que ha venido aborreciendo a Dios y adorando ídolos y creándose otros dioses, y Dios los aborrece. Dios tiene sentimiento. Dios es misericordioso, es amoroso, pero también es un Dios de justicia. Él nos creó a nosotros y no nosotros a nosotros mismos.
Entonces nosotros le debemos toda gloria, toda honra, todo honor a nuestro Creador. Alabado sea el Señor. Nosotros no debemos irnos por otro lado, amado. Porque hay otro que le hace la competencia a Dios, que es el enemigo, y todo el mundo lo sabe. Entonces el Señor Jesús dice: el que conmigo no recoge desparrama. El que no es conmigo, contra mí es. Entonces usted tiene que ubicarse. ¿Dónde usted está? ¿En cuál bando usted está ubicado? Bendita sea la palabra del Señor. Y dice, amado, que a esos que Él les da potestad de ser hechos hijos de Dios, no son engendrados por voluntad de hombre. ¿Y qué es lo que esto significa? Ahorita se leía Juan capítulo 3, donde se narra la historia de un personaje llamado Nicodemo, que este era un sacerdote, este era un hombre entrenado en la palabra, este hombre era conocedor, era un maestro de la religión judía. Y dice la Escritura que él fue de noche a visitar a Cristo y a decirle: mira, yo sé que tú vienes de Dios, porque lo que tú haces, eso no lo hace ningún hombre común. Hay algo en ti que viene de Dios. Dime qué tengo que hacer para ser salvo, qué es lo que hay que hacer, cómo que funciona esto. Y Jesús le dice sencillamente: hay que nacer de nuevo. Y este hombre, que era un sabio, un conocedor de las Escrituras, dice: ¿cómo es eso? ¿Acaso puede un hombre viejo entrar de nuevo en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Aleluya. Amado, es que esto es un misterio que solamente Dios se lo revela a los humildes. Hay gente que dura 8 años en un seminario preparándose y sale con la venda más oscura todavía. Sale con una venda más oscura que con la que entró. Porque entonces ahí, como dicen, ya tiene el cerebro lavado. Ya le es difícil, amado, entrar en la gracia. Porque se hace un militante de algo en lo que se le ha entrenado. Y no hay una conciencia, amado. No hay una conciencia. ¿Por qué? Porque Dios conoce el corazón del hombre. Pero cuando usted decide venir y preguntarle a Jesús, que es preguntarle a la Biblia en este tiempo, que es preguntarle a la gente que usted está mirando, que están caminando por el camino correcto, entonces, cuando usted abre su corazón, Dios lo visita y le revela el misterio de la salvación. Pero para eso usted tiene que abrir su corazón. Usted tiene que tener una disposición de que real y efectivamente usted quiere saber lo que tiene que hacer para salvarse. Y este hombre vino con esta intención de saber, reconoció, creyó que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús venía de Dios. Entonces Jesús le dice: óyeme, qué cosa, tú eres un maestro de la ley y no sabe, porque hay gente, amado, que mientras más se empeña en saber por sí mismo, menos sabe de Dios. Mientras más conocimiento tú tienes de lo humano, menos conocimiento tú tienes de Dios. Porque esta palabra es para los humildes, para los que se humillan ante el Señor, para los que oran con sinceridad pidiendo la revelación. No es para todo el que quiera, para venir a inventar doctrina. No, es para el que recibe esta Escritura y la transmite como ella dice. Hay gente que viene a la Escritura y entonces crea su propia doctrina. Pero la palabra dice que los que se van a salvar son los que tienen la doctrina de Cristo y de los apóstoles. Hay doctrina, hay religión, amado, que tienen otros profetas. Ya ellos tienen otros profetas. Así como Mahoma, Alá es su Dios y Mahoma su profeta. Hay otros que se dicen ser cristianos, pero mencionan más a un profeta o a una profeta que ellos han asumido que al mismo Cristo. Lamentable, amado, pero es así.
¿Y por qué pasa esto, mis amados? Porque la Escritura dice claramente que los perdidos serían como la arena del mar. Que en los últimos tiempos vendrían engañadores, falsos maestros. Entonces, el que está claro en esto, se está dando cuenta de lo que está pasando. Se da cuenta de lo que hay, de lo que se está moviendo. Hay gente que está en las iglesias y no sabe lo que se está moviendo, porque se están entreteniendo en otras cosas. Pero la palabra dice eso, que iban a estar entreteniéndose en otras cosas y no profundizando en la escatología, en lo que está pasando. Porque, mire, ahorita vi ahí que en la madrugada hubo un terremoto en Colombia de 7 grados. Ahí la gente en la madrugada se ha levantado, vi unos videos, la gente desasitiado. Gracias al Señor que no pasó nada. Pero la gente está alterada. Entonces hay gente que no se está dando cuenta de lo que está pasando. Uno sigue en fiesta, uno sigue en bebida, uno sigue por allá, otro sigue por acá, porque no están entendiendo qué es lo que está pasando, amado. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Tiempo profético, amado, como nunca lo habíamos visto. Todas las profecías cumpliéndose al mismo tiempo. Entonces, amados, nosotros no somos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Sabe quién es el que nos engendra a nosotros? El Espíritu Santo. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón al Señor, cuando nosotros le decimos: Jesús de Nazaret, ven a mi vida, yo me arrepiento de mis pecados, yo quiero servirte, entonces hay un nacimiento de nuevo que no tiene nada que ver con el nacimiento que provocaron nuestros padres cuando se juntaron. Es un nacimiento del Espíritu. Jesús le dijo a Nicodemo: tienes que nacer del agua y del Espíritu. Jesucristo se bautizó en agua, y cuando se bautizó en agua, ahí mismo vino el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma, dice la Escritura. Entonces nosotros tenemos que nacer del agua y del Espíritu. Y no dice sino del agua y del Espíritu, amado. De las dos cosas tenemos que nacer. Cuando nosotros venimos a este camino, nos entrenamos para ser bautizados en el agua. Pero el bautismo más importante es el bautismo del Espíritu Santo. Ese es el que nos llena de poder. Es el que nos da autoridad para orar por los enfermos. Es el que nos da autoridad para orar por los que están endemoniados, por los que tienen problemas mentales, por los que están enfermos. Ese es el que nos da la autoridad, el bautismo del Espíritu Santo. Dice Hechos 1:8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo es para todos los que creen, para vuestros hijos, para todas las generaciones que creen. Joel en su capítulo 2, versículo 28 dice: y derramaré de mi Espíritu sobre toda carne en los últimos días. O sea, todo el que anhela, el que quiere el Espíritu, Dios está dispuesto a dárselo, porque está dispuesto para toda carne. Alabado sea el nombre del Señor. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo, en el tiempo que estuvo en esta tierra, fue dando gracia, dando amor, diciéndole la verdad a la gente. El unigénito del Padre manifestado en la tierra, amado, dando su gracia para que todo el que crea se salve. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es el que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Juan tenía que hacer esas aclaraciones. ¿Sabe por qué? Porque los judíos estaban esperando el Mesías, y Juan estaba haciendo algo extraordinario. Juan no hizo milagros, pero estaba provocando a la gente de ese tiempo con la palabra, confrontándolo, y ellos decían: este tiene que ser, porque este hombre tiene demasiada valentía. ¿Sabe qué? El evangelio, amado, es para valientes. Ellos veían que este hombre tenía un verbo terrible. Generación de víboras, le decía.
¿Quién los ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Tenía valor, amado. Hay gente en este tiempo que lo que quiere estar diciéndole a la gente cositas bonitas. No, dígale la verdad. Dígale la verdad. Aunque lo hiera profundamente, dígale la verdad. Porque la verdad es lo que lo va a salvar. La mentira lo va a llevar al infierno, lo va a condenar. Dígale la verdad aunque le duela, pero que tenga la oportunidad de salvarse. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Quién ha visto a Dios? Nadie ha visto a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Pero Dios se manifestó en Cristo en forma de hombre. Y ahí está la explicación cuando la palabra dice en Génesis que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Por eso cuando Dios se manifiesta en la tierra, se manifiesta como un hombre. Que Dios te bendiga, amado hermano.